Presagiar un acercamiento entre ambos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias paseando juntos a las puertas del Congreso, relajados como ven y sin corbata, a punto de celebrar una reunión que se presuponía clave para avanzar en la posible formación de un gobierno. Así parece que ha sido. Iglesias rebaja sus expectativas, estaría dispuesto incluso a no ocupar ningún cargo en un futuro gobierno de coalición. Si él es el problema, ha dicho, para las negociaciones con el Partido Socialista. Descarta, eso sí, que Ciudadanos esté en ese gobierno. Sánchez también ha salido contento de la reunión, pero no contempla un gobierno en el que no esté Albert Rivera. La predisposición al diálogo y el buen tono han marcado la segunda reunión entre el líder del PSOE y Podemos. Pedro Sánchez se felicita porque Pablo Iglesias se abre a sentarse a negociar con Ciudadanos, pero en el gobierno a la valenciana que le plantea Iglesias no cabe Albert Rivera. Iglesias le pide a Sánchez que valore otra vía para poner fin a las políticas del PP y se muestra dispuesto a ceder. Si el problema que tiene el Partido Socialista para explorar la vía valenciana es mi presencia en ese gobierno, yo renuncio a estar en ese gobierno. Lo importante es que haya un gobierno de coalición a la valenciana independientemente de las personas que estén. Después de 100 días negociando, el señor Iglesias ha dicho sí a entrar en un diálogo con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Y luego ya veremos cómo materializamos ese gobierno del cambio. Pedro Sánchez tiene ahora un mes para convencer a ambas fuerzas de formar un gobierno de coalición, una tarea que se antoja muy complicada. No vemos posible que haya un gobierno en el que esté Ciudadanos y en el que esté Podemos simultáneamente, que transforme lo que no ha podido ser un pacto de gobierno en un pacto de responsabilidad que permita que obtengamos el apoyo por activa o por pasiva de Ciudadanos. Todo acuerdo al que yo eventualmente me pueda someter a una investidura tiene que contar con el sí de Ciudadanos. A la espera de que se pueda producir esa cita 3 entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, este sábado las dos formaciones de izquierda tienen una cita clave con sus órganos de partido. Podemos con su Consejo Ciudadano y el PSOE con el Comité Federal. Venga, pues vamos a analizar esta noticia porque aquí hay mucha, pero muchísima tela que cortar. ¿Ha cedido Pablo Iglesias en algo? ¿Sí? Yo creo que es evidente que sí. O sea, había una situación de bloqueo. O sea, lo llevamos diciendo hace muchos días, prácticamente desde la noche electoral, que hay tres opciones. Y si alguien quería que la opción que incluye a Podemos siguiera avanzando, hacía falta algún tipo de gesto, de cesión, que permitiera ese desbloqueo. La cuestión ahora es si es un desbloqueo suficiente y si, como ya ha dicho Ciudadanos, que no va a permitir un gobierno en el que esté Podemos, ni por activa ni por pasiva, si Ciudadanos está dispuesto a aceptar, a ceder en ese posicionamiento. Enseguida vamos a escuchar, por cierto, las palabras de Ciudadanos. O si tendrá que buscarse el apoyo por otro lado. Es decir, o sea, si la opción es un gobierno en el que centrado en PSOE y en Podemos y hace falta un apoyo externo, si este apoyo viene por el lado de Ciudadanos o viene por el lado de los nacionalistas vascos o catalanes. Pero creo que la cuestión sigue siendo básicamente la misma, pero sí que es cierto que lo que ha ocurrido hoy es que ha habido un gesto que permite un desbloqueo. Esther. Yo creo, me quedo con la palabra gesto, porque me parece solo un gesto, no me parece una cesión. Que decir, Pablo Iglesias dice, no, si yo soy el problema, si a mí me vetan, yo no seré vicepresidente. Oiga, a usted no le han vetado. Es decir, que Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Nadie le vetó, que yo sepa, en el Partido Socialista. Sí, que se le vetó, sí. No le vetaron. Él dijo, yo soy, por hacer un símil con un anuncio de hace tiempo que me parecía muy simpático, soy, no me acuerdo del nombre, Perico de los Palotes, criador de canarios, y estos son mis canarios campeones, y eso es lo que hizo. Y yo vicepresidente, y estos, los miembros del futuro gobierno, al 50%, y estas son mis condiciones. Y lo que ha hecho ha sido no es ceder, es cambiar de estrategia. ¿Por qué? Porque incluso desde dentro de Podemos ha habido una división seria y ha habido un debate sobre las formas empleadas y las maneras empleadas, por lo menos las que ha puesto sobre la mesa Pablo Iglesias, si eran las más correctas o no. ¿Decías, Lorien, que sí que le incluso en el debate de vetaron? investidura. Sí, le Yo creo que es vetaron un cambio de estrategia muy inteligente por parte de Pablo Iglesias y cargando la suerte, cargándosela en este caso a Ciudadanos. Es decir, a ver si Ciudadanos es generoso, ¿no? y se abstiene. Claro, pero cuando le han preguntado, que por cierto le ha preguntado mi amigo Raimundo Castro, ¿y usted que pide generosidad, sería usted generoso? Ya que dice que este es un buen acuerdo de base sobre el que negociar, usted, le hago la misma pregunta, ¿usted también, por responsabilidad, etcétera, sería usted lo suficientemente generoso como para abstenerse en un hipotético gobierno? Y le ha dicho no. Esther.
Pero en cualquier caso, o sea, acordémonos siempre de que la abstención de Podemos no facilita un gobierno de PSOE Ciudadanos. Eso es una cosa que por mucho que parece que es la opción, o sea, recordemos que... No dan los números. Sí, pero que ya lo sabíamos, digo. Pues no, claro, entonces cuando se habla de la abstención de Podemos, o sea, parece que se está haciendo como mucho énfasis en eso, cuando realmente no facilita nada. En cualquier caso, sí que es cierto... Énfasis en que podrían ser culpables de que no salía al gobierno, ¿te refieres? Énfasis en que se podrían ser los culpables. Claro, o sea, yo creo que aquí estamos en un juego de que Ciudadanos intenta responsabilizar al PP, el PSOE intenta responsabilizar a Podemos y viceversa. O sea, hay como un juego en el que importan... Claro, y viceversa, he dicho. Por orden, por favor. Entonces, ese es el juego que se lleva jugando desde el principio. Y esto es, a mí la imagen que más me gusta para imaginarme esta situación es las carreras de coches de los años 50, de típicas de James Dean, Rebelde sin causa. 4 coches caminando hacia un acantilado a toda velocidad y mirándose de reojo a ver quién es el primero en dar el frenazo o en caerse por el acantilado. Y es básicamente la situación que estamos experimentando. ¿Y quién es James Dean? No sé, el aire de Chicago. El acantilado. No te mojes. En cualquier caso, no voy a entrar en eso. Lo que sí es cierto que cuando uno habla con gente del Partido Socialista que ha estado más o menos informada de las conversaciones que fue teniendo Pedro Sánchez con los distintos gobiernos autonómicos, sabe que había una incomodidad muy grande dentro del Partido Socialista. Y el propio José Luis Corcuera, cuando lo sacaron a desfilar por todos los medios de comunicación... Jamás lo sacó el Partido Socialista. Ha sido muy reacio el Partido Socialista a esas... Sí, pero el hecho es que respondía a esas presiones... Segundo, conozco bien el Partido Socialista. El hecho es que respondía a unas presiones de un sector del Partido Socialista que quería poner en marcha su estrategia. Y su estrategia incluía que Pablo Iglesias no era una persona cómoda para que estuviera en un gobierno de coalición. Esperar, antes de que sigamos hablando, que estamos hablando de matemáticas, de aritmética, de cifras, de escaños, y vamos a visualizarlo para que se aclaren nuestros espectadores y nos aclaremos nosotros también. En esa comparecencia posterior a esa reunión que han mantenido Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, hacían mención a esa vía 161 y a esa vía 199. Vamos con la primera, la que hacía mención Pablo Iglesias, la llamada vía 161. Esa sería la suma de los diputados del Partido Socialista. Recordamos que tiene 90, hablamos de los resultados de las elecciones del 20 de diciembre, de las que se cumplen ya 100 días. Podemos aportaría 69 diputados, 65 más 4 de diputados de Compromís, e Izquierda Unida aportaría 2. Esa sería la suma a la que hacía referencia Pablo Iglesias, 161. Vamos a ver la vía de Pedro Sánchez, la que hemos llamado 199, como la ha denominado él. 90 del Partido Socialista, y sigue apostando por esos partidos que mantienen esos vetos cruzados, como son Podemos, 69, y Ciudadanos, con 40. Aclaradas ya las matemáticas, las cifras que siguen sin salir, con un mes todavía por delante. Luis Ignacio. No, pero es que estas matemáticas, un trabajo fantástico por parte vuestra, pero es que ya la sabemos desde el día después de las elecciones. O sea, es que esto es exactamente lo mismo que hace tantos días. ¿Y cómo valoras el encuentro de hoy? No, el encuentro de hoy vuelta otra vez a escenificar. Desde luego, en cuanto a expectación y a escenificación, son unos maestros. Pablo Iglesias hay que sacarse sombrero con él. O sea, hemos estado todos estos días pendientes de que él vaya a una reunión. Han hecho además un paseíto para que le hagan fotos y que se vea la imagen. Son unos fenómenos. Ahora, a la hora de la verdad, a la hora del contenido, no hay nada. Y luego, otra cosa muy importante, Lorien, a Iglesias no le vetaron, a Pablo Iglesias no le vetaron, y lo único que ha cedido hoy es en no exigir la vicepresidencia del gobierno, nada más. Para él. Para él, evidentemente. A partir de ahí volvemos a estar como al principio. Y a mí me hace gracia porque a la hora de ver las declaraciones y demás, está diciendo Pablo Iglesias, con su razonamiento y con su posicionamiento, que es tan respetable como todos los demás: yo no quiero estar en el gobierno si está Ciudadanos. Vale, perfecto, queda claro. Sale Sánchez y dice: acabo de hablar con Pablo Iglesias y hemos empezado un diálogo para que estemos dentro PSOE y Ciudadanos. Oiga, o usted, señor Pedro Sánchez, no se entera o Pablo Iglesias le ha engañado. O sea, una de las dos cosas ha pasado. Entonces, estamos en un momento absurdo. Ya veremos a ver por dónde sale. Por alusiones, Lorien, y después Ángel. Bueno, yo creo que tengo mis dudas sobre qué veremos antes, el fin de la huelga de autobuses de Zaragoza o la conformación de un gobierno... ¿Son gestos o son movimientos reales? ¿Perdón? ¿Son gestos o son movimientos ya reales? Yo creo que son movimientos reales por todas las partes. Es decir, en un momento dado hay que ¿cómo decir?, sustanciar los acuerdos en puntos programáticos y en medidas políticas. Y a mí me ha sorprendido mucho sobre lo que dices de Pedro Sánchez, de que si se engaña, se deja engañar. Pedro Sánchez ha hecho una cosa hoy que ha pasado ligeramente desapercibida, pero que me parece muy significativa. Ha excluido completamente de cualquier posibilidad de pacto Izquierda Unida.
él ha hablado de la vía, que me imagino que ahora hablaremos de eso, la vía de las 199. Esa suma... Ya la hemos mencionado. Sí, pero son dos. Pero son un millón de votantes. Sí, pero para las matemáticas esta, lamentablemente, para Izquierda Unida, que se merecería más representantes, son dos. No, pero me llama la atención... ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que lo que intenta es centrar el debate. En estos momentos lo que se hizo con las 200 medidas es centrar el debate en una cuestión muy aritmética y muy estética y muy poco programática, muy difusa en cuanto al sentido político que va a tener ese gobierno. Pero no le des vuelta, Lorien, que es todo mucho más sencillo. Estas matemáticas que habla Pedro Sánchez o Pablo Iglesias necesitan del apoyo o de los catalanes o de los vascos. No queda más remedio, de los independentistas. Y luego, otra cosa importante, no nos olvidemos de la ejecutiva del PSOE, porque sigue estando encima de la mesa el mandato de la ejecutiva del PSOE a Pedro Sánchez, que para pactar con Izquierda, cuidadito, porque no le iban a autorizar a ello. A partir de ahí, pues ya veremos a ver. Es que, bueno, no sé. Ángel. Yo por una vez, Esther, voy a estar de acuerdo contigo. ¿Cómo? ¿Que sirva de precedente? A mí me parece, es un gesto. Estamos en una política de gestos, de opiniones, en las cuales nos estamos entreteniendo. Sí. Ayer alguien dijo, y se le deslizó por un medio de comunicación, no me acuerdo, que el gobierno belga estuvo 504 días sin gobierno. Sin gobierno. Entonces están todo el mundo apurando de que hay que hacerlo, pero nadie con una consideración real de programa. Oiga, ¿qué programa? ¿Qué coincide más? ¿El programa de Ciudadanos con el de Podemos o más el de Ciudadanos con el PP? Pregunto, sí. Estoy haciendo preguntas solo. Yo creo que nos estamos distrayendo de algo que realmente es importante. Todo el país se está entreteniendo por ahí. Yo, que soy más preocupado por la información económica que por la política, me estoy dando cuenta de que las encuestas y los indicadores que están saliendo de economía hablan más del gobierno no formado y tal. Eso es falso. Hay que ir a un gobierno, tardemos más, tardemos menos, pero habrá que ir a hacer un gobierno sólido, de cierta homogeneidad, de cierta estabilidad, y que no nos ocurra de que esto vuele por los aires, Ángel, a los pocos días de ponerse. Es que ahí está la clave. O sea, no podemos estirar más esto durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no, Ángel? Porque mira, quizás, yo no sé si estás en contacto directo con el mundo de la empresa, sí, pero las empresas ahora mismo, tú sabes que tú sabes que están sufriendo muchísimo porque los inversores han hecho quieto. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. No, te garantizo que es así. Amigo. Y además es lógico. Es que es lógico. Si alguien que tiene dinero dice, ¿qué hago? Espero a ver qué gobierno va a estar en España. ¿Qué no es por eso? ¿Cómo que no? Por Dios, Ángel, por favor, que es el ABC de lo que es las inversiones en un país. En los últimos datos que hay sobre la marcha de la economía española, lo han evidenciado la cantidad de gente que a estos días ha estado cubriendo las plazas de hoteles y de que no hablamos solo del que rurales. Sale este fin de semana. La cantidad de gente... Nuestra economía sigue mañana pasado, como muy tarde, va a salir el déficit público y se nos ha ido 0,5. Es decir, nos vamos al 5% de déficit. Sí, el déficit es algo, pero el déficit público es importantísimo. Es importantísimo, pero explícalo en Bruselas, que no se nos ha ido... No entender la izquierda. Es decir, cuando España... No he querido decir la izquierda, he querido decir, en los momentos en los que España tuvo que recuperar en el año anterior el equilibrio, se habló de que habían impuesto medidas de austeridad y era el pecado la austeridad. No, el pecado está, hablo del pecado en sentido... Sí, el error. Por supuesto,
Pero tampoco podemos estar sin gobierno, ¿no, Ángel? ¿Por qué? Pero siempre. 504 Ángel, días no, tuvo pero Bélgica, escucha, pero no. Bélgica sin... Así le va a Bélgica. Bueno, de a ver, así le va a perdón, Bélgica. perdón. Pero es que no se puede quedar ese mensaje en el aire, es que no puede ser. Bueno, si ya ha quedado claro que él cree que no pasa nada y tú opinas que es importante. Y habíamos nombrado el ejemplo de Bélgica sobre esta mesa. Vamos a seguir. No pasa nada, no pasa nada. Ángel, no me reviente la mesa. Venga, vamos a seguir porque vamos a escuchar al tercero en liza, que todavía no lo hemos escuchado, Ciudadanos, a quien tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez han aludido en sus palabras. Y ya ha contestado. No van a apoyar ningún gobierno, ni por activa ni por pasiva, en el que esté Podemos. Sigue hablando de si cede o no una vicepresidencia que él mismo se había auto-otorgado y se la cede a otro compañero de su partido. Y en ese sentido creemos que ha cambiado poco, ¿no? Mensaje recibido y contestación también dada. Nosotros no vamos a apoyar ni por activa ni por pasiva un gobierno en el que esté Podemos. Ni por activa ni por pasiva, una expresión que le hemos escuchado a Pablo Iglesias también esta mañana. ¿Cómo nos deja esta situación? Hasta el 2 de abril hay margen, si no, dice usted, abre elecciones. Hasta el 2 de mayo, perdón. Bueno, pero el pacto tendría que ser hasta el 29 de abril. Si no se hace hasta entonces, el 26 de junio tenemos elecciones. Aquí llamas usted. A ver, pero somos una conscientes... suma matemática de 300. Solo eso. Que entre los 350 diputados haya mayoría simple de sís. Ya está. Vale, ya está. A ver, somos conscientes que lo que acaba de decir Ciudadanos rompe por los aires, tira todo por el suelo, todo lo que es el tema del famoso pacto de los 161 y todo lo demás, 199 y demás. O sea, no tiene ningún sentido. Sí, pero los políticos dicen una cosa hoy y 2 semanas que me parece muy otra. bien, pero Ciudadanos tiene que o se abstiene en ese acuerdo que Iglesias y Sánchez quieren hacer o vota a favor. Y ahora mismo acaban de decir que no. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿qué sentido tiene? Cuando hablamos de gestos, seguimos. Cuando hablamos de política de gestos... Un gran programa de esta cadena. Un gran programa de esta casa. Gran programa de esta cadena. Cuando hablamos de política de gestos, precisamente hablamos de esto. Los gestos, o sea, están muy bien si tienen... O sea, los gestos tienen sentido si tienen contenido político detrás. Y lo que está pasando entre Podemos y Ciudadanos, con el PSOE un poco... O sea, a punto de morir de tortícolis, de mirar a izquierda a derecha, que no sabe muy bien qué hacer, es precisamente eso. O sea, son gestos que tienen un altísimo contenido político detrás. ¿Por qué Ciudadanos no quiere un gobierno en el que esté Podemos ni por activa ni por pasiva? Ciudadanos no quiere porque tiene, y lo han reconocido desde el principio, tiene planteamientos políticos, sobre todo a nivel de política económica, radicalmente distintos de los de Podemos. Con lo cual, a no ser que una de las dos partes asuma que se va a poner en marcha el programa, sobre todo económico, de la otra, algo que parece harto improbable, no puede haber un levantar el pie del acelerador por parte de Ciudadanos ni por parte de Podemos. Entonces, fíjate, ¿la reunión de hoy para qué sirve? Nada. La reunión de hoy, yo entiendo que el sentido que tiene es... primero, intentar provocar que Ciudadanos levante el pie del acelerador y sea el que debe subir económicamente o abrir otro abanico de pactos que existe. Vamos a imaginarnos una cosa, vamos a imaginar algo. Vamos a pensar que llegan a un acuerdo y se ponen a gobernar. ¿Quién? PSOE y Podemos, ¿vale? Vamos a pensar. Espera, vamos a pensar que Ciudadanos se abstiene. Está en la hipótesis. Vamos a... Está en la hipótesis. Quiero hacer ese paralelo, ese ejemplo, para que veamos lo absurdo de esta situación. Sí. O sea, vamos a imaginar que llegan a un acuerdo y se ponen a gobernar. Sí. El día siguiente, o mejor dicho, el primer día de gobierno de ese gobierno que salga, ¿cómo va a gobernar si no puede cambiar ni una ley ni media? No tiene mayoría ni en el Congreso ni en el Senado. No va a poder. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ahora tratando de ver a ver si es posible algo que tiene todas las pintas que va a ser imposible, pero aunque saliera, al día siguiente, el primer día de gobierno, no van a poder gobernar. Entonces, ¿para qué estamos negociando esto? Entonces, la cuestión... O sea, yo a mí esos escenarios tan fatalistas no me gustan. ¿Pero qué escenario? Pero si es la realidad, Lorien. Cuidado, un segundo, por Dios. Esos escenarios fatalistas no me gustan, en el sentido de que dices, no hay salida. Las salidas son las elecciones. Bueno, pero es que, ¿tú crees que acaso que las elecciones alterarían en lo sustancial el panorama político actual? Sí, no tengo ninguna duda. ¿Te puedo decir mi argumentario por eso? Muy rápido. Adelante. Hay mucha gente no modero, que pero... si volviera... hay mucha gente que si volviera a votar otra vez,
que si volviera a votar otra vez, y estoy hablando de los votantes de Podemos, que con buena fe votaron a Podemos, yo creo que en unas segundas elecciones se lo pensarían. Y también una parte, no te digo todo, ni mucho menos. A ver, también hay trasvase de voto entre la gente del PSOE que no quiere un pacto con Ciudadanos, porque son gente de izquierda y no quieren pactos con Ciudadanos. ¿Y los votantes del PP seguirían votando al PP? Es política ficción. ¿Hablado de Podemos? ¿Quieres que hable del PP? Sí, seguirían votando al PP. Los votantes del PP, habrá una buena parte que ni siquiera irán a votar. Es que, vamos a ver, en la supuesta repetición de elecciones, yo estoy convencida de que no va a haber grandes diferencias entre los que votaron o no votaron. Es decir, que nadie espere que haya 3 escaños arriba, 3 abajo. Poco más. La gente no mueve el voto. Lo que sí va a variar es la participación, porque la gente está hasta el pelo y habrá mucha de escuchar historias, no de ir a elecciones, no tanto de ir a elecciones, porque han ido una vez, pero de escuchar historias, y al final terminamos en elecciones, habrá abstención, y la abstención sí incide directamente, porque con menos participación el reparto de escaños sí incide directamente en... Esther, y tú que estás en Madrid, ¿esto no será una maniobra de nuestro amigo Pablo de Sánchez? Pedro Sánchez, que está tratando, que estará retardando un poquito que esto ocurra antes de ese comité que puede defenestrarlo definitivamente ahí. Pero el Partido Socialista ya ha retrasado su congreso. Es decir, Pedro Sánchez tiene vida hasta, por lo menos, la celebración del nuevo congreso y, por tanto, las primarias que eligen al secretario general. Sí. Eso ya no le preocupa. Otro obstáculo que ha conseguido superar, porque Pedro Sánchez, el gran líder, cuando decía Aznar ayer esto de buscar nuevos liderazgos, pues si se despista Pedro Sánchez, lo han renovado 4 veces en lo que va de las elecciones aquí, pero no han podido porque es muy hábil también. Pablo Iglesias es magnífico en lo de la estrategia y el cortoplacismo, y es muy táctico, es muy bueno, y además es muy buen orador. Pero Pedro Sánchez es muy hábil en manejar el calendario y de esa manera ha conseguido seguir vivo. Vamos a tener que cambiar el nombre, que nos liamos con Pedro y Pablo, que se llamen Antonio y Vamos a seguir hablando de esta reunión. Pablo Iglesias, muy dado a acudir a sus...